Amén. Muchas gracias. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos entonces a dar continuidad a la temática que estuvimos mirando el sábado en las horas de la tarde y que quedaron alguna parte por concluir. Así que vamos hoy a dar esa conclusión. El tema que hemos estado tratando se titula Sellados para la eternidad. Aquí en ese texto encontramos entonces en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, donde nos dice, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, en este texto entonces es el texto que tenemos en la palabra del Señor, en el cual nos da la apertura acerca de este tema tan interesante que estamos mirando. Vamos entonces a mirar, primero que todo, un breve resumen de lo que miramos o de lo que ya llegamos a concluir en el sábado anterior. Miramos entonces de que hay una línea de tiempo allí, ¿sí?, donde se marca desde Adán y lo vamos a ubicar hasta el fin de la gracia. Durante ese periodo de tiempo, desde Adán hasta el fin del tiempo de la gracia, se está llevando o hay un gran grupo de personas llamada el grupo de la gran multitud. Esa gran multitud de salvos, de aquellas personas que una vez creyeron en el Señor, que entregaron sus vidas a Dios en el conocimiento, en la luz que tuvieron y fueron fieles a esa luz y a ese conocimiento. Entonces vienen desde Adán y llegará hasta el fin del tiempo. Pero también hay otro grupo que empieza desde el año 1844, ya que en ese año empiezan acontecimientos muy importantes en el cielo, como es el paso del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Empieza también allí la obra de sellamiento, esa obra de sellamiento que nos dice la palabra del Señor, que son 144,000. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice que el ángel que va sellando viene desde donde sale el sol, y de esa manera la obra también se mira en una manera creciente. Es así que los 144,000 o el sellamiento de los 144,000 empieza desde 1844 y va avanzando hasta el fin del tiempo de gracia. Como podemos ver, las dos líneas se van juntando, porque a medida que pasa el tiempo cada vez la gente, el mundo se va dando cuenta de la verdad y llegará un momento donde todo el mundo será conocedor, ¿sí? Es importante nosotros ver que somos juzgados de acuerdo a la luz que tenemos. Miramos entonces que dentro de la gran multitud, por ejemplo, si hoy nos ubicamos en cierto punto y todavía queda ese espacio en negro arriba de la gran multitud, representa personas que en este momento quizás no han escuchado del mensaje del Señor. Aún no les ha brillado la luz, pero son fieles a la luz mayor que tienen. Ellos son salvos si llegan a fallecer y no conocen la luz mayor, salvos de acuerdo a lo que el Señor ha previsto. Pero si se ha llegado a conocer la luz mayor y se ha rechazado, no hay allí momento o chance de salvación. Lo mismo tenemos entonces con los 144,000. Solamente allí están los que son conocedores. Somos juzgados de acuerdo al conocimiento que tenemos. Esto lo vimos el sábado y miramos todos los textos del espíritu de profecía y también de la Sagrada Escritura. Algo importante que también recalcar, de acuerdo a lo que ya concluimos, para poder continuar hacia adelante, lo que nos falta, es que la gran multitud de salvos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, es una multitud que nadie puede contar. De acuerdo al espíritu de profecía, también lo presenta esa manera, una muchedumbre que nadie podía, o incluso dice que nadie podrá contar. Es incontable. El apóstol lo vio y no pudo contarlos. Pero cuando se refiere a los 144,000, dice que los vio y vio allí 144,000. Eso significa que son contables. Y varias veces el espíritu de profecía habla del número de los sellados, ¿sí? Dice para pertenecer o ser parte del número de los sellados. Eso significa que sí se pueden contar. Esas son las conclusiones de las cuales llegamos o a las cuales llegamos el sábado en la tarde estudiando la primera parte del tema. Para el día de hoy vamos entonces a analizar
también, o vamos a mirar lo que tiene que ver con ese sellamiento, pero cómo o cuál es la parte importante que hace el Espíritu Santo allí. Así que vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, y nos dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es importante ver que el Espíritu Santo tiene una obra importante que hacer también en el tema del sellamiento. Así que es importante ver cuál es la obra o recordar cuál es la obra del Espíritu Santo en mi vida y mirar si en verdad esa obra se está dando en nosotros. El apóstol Juan, en su evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencer al hombre, ¿sí? Dice: Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Los hombres no son los que convencen. Si nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida, no ha sido porque una persona nos convenció, sino porque el Espíritu Santo hizo esa obra en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a predicar, es importante nuestra consagración y unión con Dios, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencimiento. No son mis argumentos, sino es el Espíritu Santo. Así que la obra comienza a hacer esa obra. Y es importante porque nosotros o el ser humano no cambia un curso de acción a menos que esté convencido. Y el único que convence es el Espíritu Santo. Por eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 2 y 3, hablando del sellamiento y de la ubicación del sellamiento, nos dice que ese sello, terminando el verso número 3, dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sellado en dónde? En la frente. Así que eso tiene o nos está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra que hace el Espíritu Santo de convencer, ¿qué más hace o de qué nos convence? Vamos a mirar en el libro de Ezequiel, capítulo número 36, en el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Y nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué maravillosa obra del Espíritu Santo. Se presenta bajo el símbolo de ese rito de purificación que se hacía con el agua. Antiguamente, de acuerdo a la ley mosaica, habían varios procesos de purificación y tenía que verse con el agua. Aquí se está presentando esa obra de purificación hecha por Dios hacia el hombre y se presenta de que esa agua es el Espíritu Santo. Él dice que nos limpiará, nos limpiará de todos nuestros ídolos. Un ídolo es todo aquello que se coloca en primer lugar antes que Dios. Todo aquello que ocupa o usurpa el lugar que solo le corresponde a Dios. Y el Señor quiere derrumbar eso de nuestras vidas, quiere quitar eso de nuestros corazones. Os daré un corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra es ese corazón que cuando llegan los diferentes mensajes de Dios no lo enternecen, sino que antes rehuye o los echa por tierra. El corazón sensible es el corazón de carne, ese corazón que Dios quiere colocar en el corazón, quiere colocar en la vida del hombre. Es ese corazón en el cual Dios quiere colocar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Pero algo importante de la obra del Espíritu Santo, cuando Dios coloca el Espíritu Santo en el corazón del hombre, dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que es a través del Espíritu Santo como el hombre puede obedecer los requerimientos de Dios, como el hombre puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que estamos hablando aquí del carácter. El carácter es la suma de todos los hábitos de vida. Se forma desde los pensamientos.
Un pensamiento acariciado va a formar una acción repetida, se convierte en un hábito, y ese conjunto de hábitos es lo que determina nuestro carácter. Por eso es que el Espíritu Santo comienza a obrar desde el pensamiento y nos lleva poco a poco hasta hacer las acciones que Dios quiere que hayan en nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. En el libro de Gálatas o en la carta a los hermanos de Galacia, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 24, nosotros encontramos allí los frutos de la carne y cómo el Señor quiere transformar eso y colocar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Y por eso nos dice entonces, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que naturalmente surge de un corazón no regenerado, surge de un corazón que no conoce a Dios, surge de un corazón que está lejos de Dios, que no ha experimentado la gracia transformadora de Dios en el corazón. Esos son los frutos de la carne, los frutos que se dan en el hombre naturalmente o que se están dando en el hombre naturalmente después de que el hombre cae en pecado. Espinos y cardos te producirá, dijo el Señor. Pero ahora el Señor quiere hacer una obra de transformación a través de su Santo Espíritu. Y dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ahora el Señor a través de su Espíritu coloca a un lado todos esos frutos de la carne y ahora coloca dentro de nosotros los frutos del Espíritu Santo. Esa es la transformación de la vida, la transformación de carácter. Esa es la obra especial que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el apóstol en el libro de Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para la salvación. Vamos a mirar cómo es la vida de este grupo especial de sellados de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versos 4 y 5 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra del Señor esa característica, estamos hablando del carácter de estas personas. Y comienza diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esos son los que no se contaminaron con falsas doctrinas, que no se contaminaron con esos falsos argumentos que se presentan desde diferentes iglesias, sino que son sin tacha, son puros, tienen un afianzamiento en la verdad. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo presenta el espíritu de profecía. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No dice que estos seguirán al Cordero, sino que son los que siguen al Cordero. ¿Qué significa? Viven una vida unida al Señor. Así como se dice de Lot, que no caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa debe ser la experiencia de nuestra vida. Caminar con Dios en cada momento. Que cada una de las acciones que realizamos en nuestra vida podamos estar seguros que están aprobados por Dios. Que no cometamos errores y que nos vayamos a hacer otras cosas que donde el Señor nos pueda acompañar. Recuerde que la característica de los 144,000 de los que están siendo sellados es que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Otro punto importante, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No dice que fueron tomados de por allá, de lo lejos, de un monasterio o de un punto lejano, apartado de los hombres, sino dice tomados de entre quién, de entre los hombres. La oración de nuestro Señor Jesucristo fue, no te pido que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal, ¿sí? Así que el pueblo del Señor es tomado allí. Nuestro carácter se debe edificar aquí en medio de las dificultades de la vida, de las pruebas y de las tentaciones. Cuando nosotros estamos lejos de la tentación, podemos decir que somos fuertes, ¿sí? Cuando nadie nos prueba el carácter, podemos decir que nosotros, mejor dicho, estamos elevados. Pero cuando estamos en la prueba, es allí donde realmente se mira cuál es nuestro carácter. ¿Cuál es la calidad del carácter que estoy edificando para el cielo? ¿Sí? Así que es importante mirar de que los 144,000, los sellados, son tomados de entre los hombres, ¿sí? Y dice, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Son veraces. Recordad que la palabra del Señor dice que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no, pero no tenemos que jurar o decir mentiras, ¿sí? Es importante ello. Regálenme un momento. Bien, vamos a mirar también en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 6, donde nos presenta también otro punto importante. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando el apóstol se refiere aquí de que el que es de Dios no peca, no se refiere en que ya es una persona que no comete ningún tipo de pecado. El salmista dice, líbrame de aquellos que me son ocultos. Aquí se refiere exactamente a esos pecados que ya el Señor nos ha revelado que esos pecados, que eso no lo debemos hacer. Y entonces por la gracia del Señor somos fortalecidos para no pecar. Porque el que está en Cristo dice, ¿no qué? No peca. Muy bien. También en Ezequiel capítulo 9, verso 4, nosotros encontramos que también se habla del carácter. Y dice en el verso 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Eso significa que aquellos que son sellados no toleran el pecado. El carácter ha sido transformado de tal manera que ya no parece algo normal el pecado, que ya no parece algo normal lo que se hace, sino que ahora hay una sensibilidad frente a las situaciones que se miran alrededor. Ven el pecado en su verdadera naturaleza, en su verdadera pecaminosidad y no lo toleran. Su carácter ha sido transformado. Esto es posible únicamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a mirar a través de esta gráfica cómo es esa transformación que Dios quiere hacer de acuerdo a lo que nos presenta Gálatas capítulo 5. Nos dice allí entonces que están los frutos de la carne, ¿sí? Que son llamados también las pasiones en el verso número 24, y luego nos presenta de que esos mismos frutos o esos frutos de la carne son ahora quitados y transformados por los frutos del Espíritu Santo. Entonces, en vez de haber ya adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ahora va a haber un amor puro, real en el corazón, un gozo inefable. En vez de haber enemistades, pleitos, contiendas entre nosotros, contiendas entre unos con otros, ahora va a haber paz, paciencia y benignidad. Así sucesivamente, vamos a encontrar cómo es esa transformación del carácter que Dios quiere hacer. Mis queridos hermanos, esto es importante porque sin ese carácter transformado no podremos estar en el cielo. Nos dice esta publicación de 1895. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Semejantes a quién? A Cristo en carácter. Esa obra se puede alcanzar solo por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el año 1911, otra publicación que nos dice, la cera recibe la impresión del sello y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Debemos de recibir la impresión de ¿qué?
del Espíritu Santo en nuestras vidas, que transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, y entonces poder reflejar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a mirar de que la obra que quiere hacer el Espíritu en nuestros corazones no es la obra de un momento, de un instante, de algo que aceptamos al Señor en una oración fervorosa y ya nos levantamos siendo transformados. No, es una obra de continuo y es una obra que va durante toda la vida desde que conocemos al Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también lo presenta y en alguna cita como Primera de Corintios capítulo número 15 verso 31 y nos dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo dice que cada día, ¿qué? Que cada día muere. ¿A qué se muere? A ese viejo hombre, se muere a esa vieja naturaleza, se muere a esos frutos de la carne, se muere a esa manera de ser lejos del Señor. Eso es una obra que cada día debe darse, pero cada día también, de acuerdo a lo que nos dice 2 Corintios 4:16, en la última parte dice, no obstante, dice el interior, dice, no obstante se renueva día a día. Entonces, cada día muere para el mundo, pero cada día se renueva en una nueva vida para el Señor. Eso es un proceso que debe hacerse todos los días. Todos los días debemos de morir al mundo. Todos los días hemos de dar pasos en nuestra vida espiritual. Tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Mi vida está siendo transformada? Si estoy avanzando, estoy seguro que aquel que empezó la buena obra en vosotros, la terminará. El espíritu de profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, nos dice, las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la fortaleza, la humildad, la fe, la invariable confianza en el poder de Dios para salvar, se adquieren mediante la experiencia de años. Una vida de esfuerzo santificado y de inquebrantable apego a lo correcto es lo que sellará el destino de los hijos de Dios. ¿Es una obra de qué? ¿Una experiencia de qué? Que se lleva durante años y es una vida de esfuerzo santificado, colocando nuestra disposición de que el Señor nos transforme, de que el Señor limpie nuestras vidas de esos ídolos, de que el Señor cambie nuestra manera de ser. Y también un inquebrantable apego a lo recto. Recordad que los principios no se negocian. Eso es tener carácter. Por eso dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. También nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la santificación no es una obra de un día o un año, sino de toda la vida. Así que la santificación nos dice que es una obra de ¿qué? De toda la vida, no de un momento. También en este libro titulado La educación del carácter, en la página 8, nos dice, no existe tal cosa como una santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra diaria que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones cotidianas, venciendo sus propias tendencias pecaminosas y buscando la santificación del corazón y la vida, no realizan ninguna pretensión ostentosa de santidad. Algo importante es que mientras nosotros avanzamos en esa obra de santificación por la gracia del Señor, en esa obra de transformación que hace el Espíritu en nuestras vidas, no nos sentimos en una situación de que yo ya soy santo y el resto todavía le falta, que yo ya voy más cerca del cielo y el resto no. Dicen, no se realiza ninguna pretensión ostentosa de santidad, sino que cada día que nos acercamos a la cruz del Calvario, podemos ver nuestra indignidad y cuán grandes son nuestros defectos y nuestros pecados. Pero esa obra del Espíritu Santo, hemos de recordar de que ha de empezar de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, en su primera carta, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, nos presenta también lo siguiente. 1 Tesalonicenses
5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que ahora debe darse una obra de santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Y desde dónde empieza? Dice que empieza desde el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, todo el ser. ¿Qué representa o qué significa ello? El espíritu se refiere a la mente. Debe ser transformado. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 23, dice o escribe el apóstol, renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Así que la Biblia utiliza la palabra espíritu también para referirse a qué? A la parte intelectual, a la mente. Pero también vamos a ver cómo lo miramos en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 32, verso 8, dice lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sí? El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y cuando leemos en Eclesiastés, en este libro del rey Salomón, Eclesiastés capítulo 12, verso 7, nos dice, el polvo vuelve a la tierra, o sea, hablando de la muerte, y cómo era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Recuerda lo que dice Job, el soplo omnipotente le hace que entienda, ¿sí? Y se está refiriendo a qué parte, a la parte cognitiva. Así que la Biblia utiliza la parte o la palabra espíritu para referirse a la mente. La obra de transformación empieza desde la mente. Nuestros pensamientos deben cambiar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la vida debe cambiar. Es el Espíritu Santo el único que nos ayuda a mirar las cosas como realmente son, ver el pecado en su verdadera magnitud. Él es el que nos convence y a través de él es como nosotros podemos ser transformados. Vamos a ver también qué nos dice en cuanto a los sentimientos, ¿sí? Bueno, algunos dicen que se escucha muy mal. Allí los hermanos que están en el control pueden revisar cómo está. Vamos a mirar entonces la parte de los sentimientos cuando se refiere al alma. ¿Listo? La palabra del Señor también presenta algunas citas donde el alma está relacionada con los sentimientos. En Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que aquí nosotros encontramos de que el espíritu, de que el alma se refiere también a los sentimientos. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David y ¿qué? Lo amó. El amor es un ¿qué? Es un sentimiento, ¿sí? Así que el alma se presenta con los sentimientos. Vamos a ver Mateo capítulo 26, verso 38. Mateo 26, 38 nos dice también de la siguiente manera. 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesucristo también utilizó la palabra alma en relación con el sentimiento, ¿sí? Entonces, encontramos de que los sentimientos o que el alma se refiere a los sentimientos. Eso también debe ser transformado, también debe ser purificado por la obra del Espíritu Santo. Pero también Tesalonicenses nos habla del cuerpo. El cuerpo se refiere a las obras o el reflejo de lo que hay en el corazón. Santiago capítulo 2, verso 26, dice que el cuerpo, vamos a leerlo, en el libro de Santiago capítulo 2, verso 26, nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Está muerto. ¿Y para qué o qué se hace cuando estamos vivos o en el cuerpo? Vamos a mirar cómo lo presenta el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 9, verso 10.
Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la muerte, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, el cuerpo es el reflejo de lo que hay en la mente. Allí se transmite o se ejecuta esa inteligencia, esa sabiduría, ¿sí? Lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Se refiere a las obras. Todo eso debe ser transformado, ¿sí? Aquí nosotros encontramos de que el espíritu, ¿sí? Debe ser primero transformado y ahora eso se ve reflejado en nuestras acciones. Así que el Espíritu Santo comienza a orar, cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, pero también nuestros sentimientos, nuestro apego debe ser un apego a las cosas de Dios y morir en nuestro apego a las cosas de este mundo. Nuestros sentimientos son cambiados. Y ahora también en nuestro cuerpo debe verse esa obra de santificación. Algunas personas creen que lo único que Dios mira es el corazón, que no importa lo que uno haga en el cuerpo, lo que uno haga en la vida, sino que lo que importa es lo que piensa y cómo crea. Bien, la palabra del Señor no dice eso. Dice que la obra de santificación abarca todo el ser. Espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser. Vamos a mirar algunos párrafos del Espíritu de Profecía que nos van a hablar de esta obra de santificación. Mensajes Selectos, tomo 3, página 164, nos dice, la santificación no es una obra externa, no consiste en orar y exhortar en las reuniones. O sea, que una persona ore bonito, predique bonito, no significa de que esté ya en una obra de santificación, que vaya ya esté más avanzado en esa obra. No, eso no es la santificación, sino que la santificación se posesiona verdaderamente de la vida, modela las palabras y también las acciones y transforma el carácter. Es así que la obra de santificación tiene que ver con lo que se dice, con lo que se hace y con toda la parte del carácter. Recuerde que el carácter empieza desde los pensamientos. Un pensamiento acariciado se convierte en una acción. Una acción repetida se convierte en un hábito y los diferentes hábitos juntos entonces se convierte o define lo que es el carácter. En el conflicto de los siglos, página 462 y 463, nos dice, los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Así que la meta, el objetivo a llegar es reflejar el carácter de Cristo, ser semejante a Jesucristo, ser semejante al Maestro. Que el mundo cuando nos vea diga como dijeron de los primeros discípulos del Señor, estos son cristianos, porque hablan de Cristo, viven como Cristo. Que podamos nosotros entonces también reflejar la imagen de Cristo al mundo. Y nos dice, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. ¿Y cómo se realiza esa obra? Por la fe en Cristo y por el poder del Espíritu Dios habitando en el corazón. Queridos hermanos, esta obra es importante. Estamos mirando de que esto tiene que ver con el sellamiento. Tiene que ver con aquellos que son sellados, ese grupo de los 144,000. Son los que han permitido que esta obra se haga en sus vidas. Así que es importante que podamos analizar, comprender y evaluar nuestra vida, cómo nos encontramos delante de Dios. Nos dicen en esta publicación de 1881, que también aparece en Consejos de Régimen Alimenticio, nos dice, esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la santificación? Dice, es un principio ¿qué? Vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, en el beber y en el vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física y mental. Así que la santificación no tiene que ver solamente con nuestra parte interna, con nuestra manera de pensar, sino que también ahora tiene que ver con hábitos de vida como el comer, el beber y el vestir, cosas que tienen que ver con nuestro ¿qué? Con nuestro cuerpo, ya que es necesario que podamos presentar nuestros cuerpos como una ofrenda santa, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos.
y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nuestra ofrenda de nuestro cuerpo sea aceptable delante de Dios. Así que recordar ello, que la obra de santificación también nos lleva a abandonar muchos de nuestros malos hábitos de vida que dañen nuestro cuerpo. Vamos a mirar también en Mensajes Selectos, tomo 1. Muchos, dice, pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. Así que no hay cambios mágicos. Muchos se van a chasquear. Muchos piensan que de pronto porque se bautizan, bajan al agua y ya salen transformados. Muchos creen que de pronto porque en algún momento sienten unos sentimientos de tristeza, de lloro, de entusiasmo, y entonces se arrodillan y claman a Dios para vencer su pecado. Ya son transformados de la noche a la mañana. Se necesita una lucha continua, se necesita un esfuerzo continuo de la mano del Señor. Nadie dice, muchos se chasquearán, o se chasquearán los que esperan un cambio mágico en sus vidas. Hemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. El apóstol Santiago dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Es algo serio lo que tiene que ver con nuestra salvación. Con nuestras facultades limitadas, hemos de ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. La meta es ser tan santos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Pero vamos a mirar de que muchos están descuidando su hora de preparación. En el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 20, se da un clamor lamentable y vamos a mirarlo allí. Jeremías, capítulo 8, verso 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El descuido. Muchos hoy están descuidando la hora de la preparación. Dios nos da oportunidades en que nosotros podamos analizar nuestra vida, podamos avanzar, pero muchos están descuidando esa preparación. Necesitamos entonces preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. El espíritu de profecía nos dice, vi que muchos descuidan la preparación necesaria. ¿Y qué esperan? Esperando que el tiempo del refrigerio, de la lluvia tardía, los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos creen que el Espíritu Santo va a venir al final de los días para transformarlos, para hacer de ellos una obra de cambio de hábitos. Una vez escuché a alguien que decía, no se preocupe usted por cambiar su hábito alimenticio, que el Espíritu Santo va a venir y lo va a transformar, va a cambiar nuestro cuerpo. Queridos hermanos, la Biblia en 1 Corintios nos habla de que el Señor Jesús cuando venga y dice que los santos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero se refiere al cuerpo, dice para que esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. No está hablando acerca de los hábitos de vida, no está hablando acerca del carácter. Esa es una obra de la que tenemos que preocuparnos ahora, en este momento, mientras dura la gracia, porque si nosotros no nos preocupamos en ello y malgastamos nuestro tiempo en otras cosas, no nos preocupamos por edificar nuestro carácter, sino que estamos preocupados en otras cosas en nuestras vidas, entonces estamos descuidando nuestra salvación. Oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se niegan a ser tallados por las profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en una condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que
los tallasen y escuadrasen para la edificación. Cuando caigan las plagas, significa que ya no, que la gracia ha terminado. Por eso dice, pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos. Mis hermanos, el Señor muchas veces utiliza pruebas, dificultades, problemas a veces que ocurren en el hogar, en la casa, en la iglesia, para que eso descubra lo que hay en nuestro carácter. Muchas veces nosotros nos creemos que somos, mejor dicho, la ternura, el amor, que somos todo, pero cuando alguien toca nuestro punto débil, cuando alguien toca lo que nos molesta, en ese punto nos damos o miramos en realidad cuáles son los defectos de nuestro carácter. Y es allí donde nosotros tenemos que actuar, permitir que Dios obre, transforme nuestras vidas. Solo así nos damos nosotros cuenta si hay orgullo, si nosotros somos rencorosos, si nosotros somos autosuficientes. Solo cuando nosotros entonces somos probados, nos damos cuenta de cuáles son nuestros defectos. Pero muchos hoy no quieren ser transformados. Muchos hoy no quieren ser pulidos. No quieren que se los toque. Y quieren habitar en una esfera totalmente donde su carácter no es transformado. Y un día, dice el Espíritu de Profecía, lo lamentarán. También nos presenta en el mismo libro: vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones, triunfado sobre el orgullo, el egoísmo y el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Así que el Espíritu Santo no descenderá si no hacemos esa preparación, si no triunfamos entonces sobre las tentaciones que el enemigo coloca en nuestra vida, si no triunfamos sobre ese orgullo que no nos deja reconocer en los demás que también que tienen cosas buenas, que pueden incluso ser mejor que nosotros. Ese orgullo que no deja que alguien me toque algo de lo mío, sino que estoy dispuesto a defender. Ese egoísmo que no me deja compartir lo que Dios me ha dado. Ese amor hacia el mundo, que amo las cosas del mundo y no quiero separarme de ellos. Todo eso debe ser quitado del corazón si queremos que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, descienda sobre nosotros. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla del gran día del Señor. Vamos a mirar un ejemplo que el Señor Jesús nos da a través de la parábola de las 10 vírgenes y cómo la obra de preparación es importante, la obra de que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. En Mateo capítulo 25, verso 1 al 12, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Allí nosotros encontramos entonces este grupo de muchachas que están esperando al novio. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Síganme en la lectura. Voy en el verso 3, Mateo 25. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Así que esta es la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí encontramos nosotros de que esas 10 vírgenes están entonces preparadas para recibir al esposo aparentemente. Todas se encuentran allí con sus lámparas en las manos, que representa la palabra de Dios. Todas tienen aceite dentro de esa lámpara, que es el Espíritu Santo.
¿sí? Todos sus lámparas están encendidas, están entonces testificando, todas son vírgenes, significa que todos representan el pueblo de Dios, ¿sí? Pero nos dice también el espíritu de profecía en palabras de vida del gran maestro. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. O sea, ¿con cuál iglesia? Con nosotros. Tal ocurre hoy. No sabemos quién es quién se está preparando. No hay diferencia, ¿sí? Pero vamos a mirar lo siguiente. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Muchos hoy están destituidos del Espíritu Santo. Están en la iglesia. Vamos a mirar cómo nos sigue diciendo el espíritu de profecía. La clase representada por las vírgenes fatuas, o como dice en la versión Reina Valera, las insensatas, dice no está formada por hipócritas. Significa que son sinceros en lo que hacen. No son hipócritas en lo que están haciendo, son sinceros. Pero vamos a mirar, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, que la han defendido, son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Estas personas están allí. Querido hermano, tenemos que mirar nuestra vida. Nosotros no podemos ser de ellos. Necesitamos tener ese aceite de reserva en nuestra vida, que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Mire que las vírgenes fatuas no son hipócritas. Yo no puedo confiar en que yo diga, no, yo soy sincero, yo estoy buscando a Dios de corazón. Dicen, no son hipócritas, tienen respeto por la verdad. Yo conozco los principios, yo sé cuáles son, yo respeto, ¿sí? Dice incluso la han defendido. No, yo soy muy bueno defendiendo la verdad, la Biblia se defiende sola, el mensaje es un mensaje que no tiene refutación, ¿sí? ¿Qué más dice de eso? Dice, son atraídos hacia aquellos que la creen. No me siento bien en el mundo, sino que me siento bien en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Así que ahora, esas personas lo que tienen es que el Espíritu Santo no ha obrado en sus vidas. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla también simbolizada por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios ni han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Queridos hermanos, ¿cuál es la situación de mi vida delante del Señor? ¿Cuál es la situación de mi vida con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Será que mi vida se ha tornado en un formalismo en lo cual sé que el sábado tengo que ir a la iglesia, sé que tengo que cumplir ciertos deberes, vivir ciertos principios, pero en realidad no gusto de ese evangelio que el Señor me da, ese evangelio de paz, de regocijo, de felicidad, ese evangelio donde el cual pueda arrepentirme de mis pecados, ese evangelio en el cual mi carácter está siendo transformado. ¿Será que la vida o esa obra que se está haciendo en mi vida, me contento con una obra superficial? ¿Será que me estoy contentando con lo que la gente ve, mientras que en mi interior, en mi parte íntima, en la mente, en aquello que solo yo y Dios conoce, ¿será que soy una persona doble, diferente? ¿Será que soy una persona que tengo una parte afuera y otra parte adentro? Recordemos que el sábado en la tarde miramos que Dios no puede aceptar
una vida doble. Necesitamos una vida que sea entregada al Señor, una vida por completo, una vida que esté cordialmente, enteramente transformada por Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos contemplar a Cristo. Dice allí que estas personas fatuas no han estudiado el carácter de Jesucristo y no han mantenido comunión con Él. Hay una ley que se llama la ley de la contemplación. Nos parecemos a lo que contemplamos y debemos mirar a Jesucristo. Si nosotros miramos a nuestros hermanos que están llenos de defectos igual a nosotros, pues no vamos a ser transformados para salvación. Así que es importante contemplar a Cristo, mirar a Cristo, estudiar su carácter para asemejarnos cada vez más a Él. Cómo respondía Cristo a las injurias, cómo trataba a aquellos que lo perseguían, cómo trataba a aquellas personas que no estaban de acuerdo con lo que Él estudiaba, con lo que Él predicaba. Cómo Él sentía compasión por el doliente, por aquellas personas que no tenían conocimiento de Dios. Cómo Él entonces vivió en esta tierra una vida santa, sin pecado, apartado del mal. Necesitamos contemplar el carácter de Cristo y tener diariamente comunión con Él. Únicamente de esa manera seremos transformados. Y sigue diciendo palabras de vida. Esta es la clase de personas que en el tiempo de peligro dicen paz y ¿qué? Y seguridad. Arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Piensan que todo va bien. Mire que las profecías se están cumpliendo, mire que estamos en eventos contundentes y dicen, todo va bien, no hay que tener miedo, no hay que tener dificultad, no hay que alarmarnos. Si lo que ha de suceder lo que ha de pasar, pasará porque así está escrito. Y no hacen nada por preocuparse por su vida espiritual. Pero cuando despierten alarmados de su letargo, dice que tratarán de que otros suplan su necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Esa necesidad de que su carácter sea transformado, esa necesidad del Espíritu Santo en su vida. Así como las 10 vírgenes insensatas ahora fueron a pedir que les prestaran aceite, ahora dice que esas personas buscan que su carácter sea transformado, pero dice el espíritu de profecía, el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro, ningún hombre puede recibir el espíritu por otro, nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto del Espíritu Santo. Es una obra de la que tenemos que preocuparnos ahora, es una obra de la que tenemos que preocuparnos en este momento de sellamiento, porque solamente los que alcancen o los que permitan que el Espíritu Santo transforme su vida y coloque este carácter especial serán sellados. Y son 144,000. Si nosotros con toda la luz que tenemos nos quedamos entonces como estas 10 vírgenes fatuas, tenemos la respuesta que va a pasar. Se llegará a tocar la puerta y ¿qué responderá el Señor? De cierto digo que no, ¿qué? Que no os conozco. Vamos a mirar entonces algunas características más de los 144,000. Ya miramos la obra del Espíritu Santo de transformación del carácter y vamos a ver enfáticamente qué nos dice el Espíritu de profecía. Apocalipsis 14, 4 y 5 nos habla de esas características que ya mencionamos y Ezequiel 9, 4, en lo cual su carácter ha sido transformado. Mensajes Selectos, tomo 3, nos dice: estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Queridos hermanos, estamos luchando con todas esas facultades. Estamos tomando esa fuerza, ese poder que el Espíritu Santo nos da para vencer nuestros malos rasgos de carácter, o estamos nosotros descuidando nuestra salvación. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección del carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en su frente. ¿Cuándo qué? ¿Cuál es el punto? Cuando alcancemos la perfección del carácter de Cristo. ¿Será que el sello ha sido puesto ya sobre nuestras frentes? Queridos hermanos, evaluemos nuestra vida con Dios. No nos creamos seguros porque hemos tomado alguna decisión. Es importante tomar decisiones, pero no podemos quedarnos allí estancados en nuestra vida espiritual. Tenemos que avanzar, tenemos que tomar la mano de Dios y cada día ir avanzando. Ser santos, cada vez más santos, dice el Señor. Nos dice en otro párrafo,
Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Los que venzan, ¿qué cosa? El mundo, la carne y el diablo. El mundo son todas las cosas que el mundo ofrece, las diversiones, los placeres. La carne son esas tendencias heredadas y cultivadas, y el diablo es el tentador que utiliza todo eso para hacernos caer. Pero tenemos que ser vencedores sobre todo ello en el nombre de Jesucristo. Nos dice, los que están planeando pecados, bueno, vamos a leerlo desde más atrás. Aquellos cuyas manos no están limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento debe ser transformado. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella, estarán en el número de los que son sellados. Aquellos que velan, dice, más ferviente, anhelosamente que los que esperan la mañana. Así, mis queridos hermanos, que necesitamos esperar fielmente a nuestro Señor. Necesitamos prepararnos para el Señor. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Testimonios, tomo 5, verso, página 201 dice, ahora, ese ahora es hoy, querido hermano, es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. De dentro del corazón, dijo el Señor, salen todas las obras malas, las impurezas, las malas palabras, todo ello, pero debe ser purificado por el Espíritu Santo. De lo contrario, el sello de Dios no será puesto ¿en dónde? En nuestra frente. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. ¿Será que somos ese tipo de personas? Queridos hermanos, necesitamos permitir que el Señor nos ayude a cambiar, a vencer nuestros malos rasgos de carácter. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Tenemos que ser veraces. Recuerde que en Apocalipsis 14 dice, en su boca no fue hallada ¿qué? Mentira. Por eso dice que son hombres y mujeres que no tienen un corazón falso. Y si hay ese corazón falso o engañoso, el sello de Dios no puede ser puesto en la frente. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Estas son las características de los 144,000. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de Jehová. Es importante la guarda del día del Señor, el séptimo día que Él bendijo y santificó, el sábado, pero debe ser guardado con plena conciencia. Recordad que es importante mirar que no estemos violando el sábado en sus extremidades, que por encima ya después de la puesta del sol todavía estemos orando, o que antes de que el sol se oculte estemos entonces ya utilizando lo que resta del día sagrado para nuestras cosas. Recordad que en el día del Señor nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones deben ser conforme a la voluntad de Dios y debemos de guardar el sábado con plena conciencia, no como un mero formalismo, como una costumbre que tenemos, sino como algo real, o si no, no seremos sellados. Nos dice también, los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Y como dice el anterior, con plena conciencia. Nos dice también, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Recuerdan lo que decía Apocalipsis capítulo 14? Que los 144,000, verso 4, estos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con mujeres. Y aquí nos dice que hay un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Queridos hermanos, ¿estamos nosotros firmes en lo que hemos creído? ¿O estamos nosotros nadando en diferentes aguas, escuchando a todo el que diga que viene de parte del Señor?
escuchando a todo el que diga que trae un mensaje de Dios, y entonces decimos amén a todo lo que se predica. Queridos hermanos, hemos de saber en qué creemos, hemos de saber en qué está basada nuestra fe. Un día se nos pedirá cuenta de lo que creemos y tenemos que dar razón de nuestra fe, pero tenemos que estar afianzados sobre la verdad, ¿sí? Y no estar entonces en una confusión. También otra característica de los 144,000 dice que este grupo está suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus acciones ascenderán, sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Así que estas personas están dentro de la iglesia y están allí clamando, orando al Señor por el mundo, porque se están viendo cosas desastrosas en este mundo. Sus corazones son heridos por lo que se ve, pero mayormente sus oraciones son por la iglesia, por ese pueblo especial de Dios, por ese pueblo que tiene la verdad de Dios, pero que no vive conforme a esa verdad. Esas son las características. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que nosotros nos parece todo normal? ¿Todo marcha bien? ¿Nos parece que hay ciertos principios que no debieran estar? Como que esos principios no, yo no sé por qué se coloca ese principio. Yo quiero vivir mi vida de cierta manera, que no me molesten por este punto. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo estamos nosotros frente a la verdad que hemos recibido? Queridos hermanos, los 144,000 son transformados en su carácter y ven las cosas como Dios lo ve. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Así que ahora comprenden en realidad las cosas como son. Queridos hermanos, el tiempo está pronto en terminar. La gracia se está agotando y tenemos que permitir que el Espíritu Santo complete esa obra que ha empezado a hacer en tu vida y en mi vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que llegará el momento en que no habrá más oportunidad. Cada uno siga en su estado como está. Nos dicen primeros escritos: vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo, y que el tiempo solo puede durar un poquito más. ¿Cuánto va a durar ese tiempo? ¿Cuánto puede durar? Un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Querido hermano, querida hermana que me escucha, querido joven, en realidad nosotros creemos que Cristo está a las puertas. Cuando nosotros hoy miramos hacia la calle, miramos hacia el mundo que estamos viendo cumplimiento de las profecías. El Señor se avecina, pero necesitamos mirar cómo está mi vida con Dios. ¿Estoy aprovechando el tiempo? Mire lo que sigue diciendo: el tiempo libre del cual disponemos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. ¿Tenemos tiempo libre hoy? ¿Sí? Bueno, entonces ese tiempo libre dice: dediquémoslo a estudiar la Biblia. Mis queridos hermanos, el Señor se avecina y el tiempo solo puede durar un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán sido borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones y sacrificios y confesiones de ellos. Cuando la gracia termine, no habrá más oportunidad. Por lo tanto, lo que debe hacerse para salvar las almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. O sea, ¿cuándo? Hoy, mientras el Señor todavía está allá. Porque cuando el Señor salga, comenzarán a caer las plagas. Y no han comenzado a caer. Todavía hay profecías que faltan por cumplirse, algunas muy mínimas. Pero eso está a punto de ocurrir y no podemos perder el tiempo. Necesitamos esforzarnos por tener un carácter conforme a la voluntad de Dios. Esforzarnos porque otros conozcan la verdad del Señor, que se aproxima a las puertas y que necesitamos tomar decisiones para el cielo. Testimonios selectos, tomo 4.
nos dice, todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potestades de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Todavía esos 4 vientos se están reteniendo, como lo dice Apocalipsis capítulo 7. Todavía se están reteniendo hasta que los hijos de Dios sean, ¿qué? Sean sellados. ¿Cuántos son el número de los sellados? 144,000. Servicio Cristiano también nos dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿A quién se le hace esta declaración? A la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos nombres que están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su obra, terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Cómo es que nos dice? Ni uno de cada 20 de aquellos nombres que están registrados en los libros de la iglesia. Eso se escribió en el año 1893. ¿Será la realidad también de la iglesia hoy? ¿Cuál será la realidad? ¿Será que todos los que están allí registrados como miembros de iglesia nos hayamos preparados para el encuentro con el Señor? Queridos hermanos, no podemos confiar en obras exteriores. No podemos confiar en el hecho de que ya hayamos tomado un paso hacia adelante. Necesitamos continuar avanzando. Y aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan, que no han tomado decisiones aún para el Señor, es el momento de tomar decisiones. El tiempo se está acabando, el Señor se aproxima, pero necesitamos tomar decisiones y no creer que porque bajemos a las aguas bautismales ya estamos listos. Ese es un paso. Y tenemos que darlo. Y es necesario dar un paso, pero continuar dando el otro, porque necesitamos continuar avanzando rumbo a la Canaán celestial. Muchos profesan servir a Dios, pero están sirviendo firmemente a Mamón. ¿El Dios de qué? Del dinero. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo. O somos de Dios o no lo somos. Si nosotros primero están los intereses materiales antes que las cosas de Dios. Si por atender nuestros negocios dejamos de atender las cosas de Dios, estamos honrando a Mamón y no a Dios. Y estamos negando al Señor Jesucristo. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Muchos entonces ahora llegan a la iglesia, pero son insubordinados. No aceptan el liderazgo, no aceptan que haya una directiva, no acepta que haya alguien que esté allí coordinando, sino que quieren hacer lo que primero les llega a la mente, quieren hacer su propia voluntad, no son subordinados frente a ellos. Eso es algo que el Espíritu Santo debe transformar en nuestras vidas, ¿sí? Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu y en corazón, y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño de su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. También testimonios para la iglesia, tomo 5. Ninguno de nosotros recibirá jamás, óigalo bien, jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nuestro carácter debe ser transformado. Si hay manchas en nuestro carácter, no recibiremos el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. No todos los que profesan, ¿qué? Observar el sábado. Recuerde que el sábado es importante observarlo, pero con plena ¿qué? Conciencia. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Ya lo miramos en la parábola de las 10 vírgenes. No han permitido que la obra del Espíritu Santo se haga en sus vidas. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra situación con Dios? ¿He permitido que el Espíritu Santo obre en mi vida? ¿He permitido que el Espíritu Santo transforme mi carácter? ¿En realidad estoy avanzando rumbo a la Canaán celestial? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo al mundo? Queridos hermanos, si estas preguntas son negativas, no
nos encontramos en grave peligro, pero el mensaje es que aún hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza mientras Él aún esté en el lugar santísimo. Alleguémonos confiadamente al trono de la gracia, confesemos nuestros pecados, depongamos esos malos rasgos de carácter, digámosle al Señor, Señor, ayúdame, transfórmame, pidamos la unción del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede cambiar. Luchas contra debilidades en tu vida, luchas contra situaciones en tu vida, contra tendencias heredadas, cultivadas. No luches solo. Pide la fortaleza del Señor. El Señor te puede ayudar. El Señor te puede hacer más que vencedor por medio de la sangre de Cristo Jesús. Recordemos que los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos, serán protegidos y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Cristo. Queridos hermanos, no miremos al ser humano. No gastemos tiempo mirándonos los unos a los otros. Miremos a Jesucristo, que es nuestro modelo perfecto. Y como dice la hermana Guay, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. Hermanos, esforcémonos. Tomemos ese poder que el Señor nos ofrece a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, y poder también que nuestro carácter sea transformado y que tengamos ese privilegio de estar entre ese grupo de los sellados, de los 144,000. Que podamos entonces estar allí, que podamos recibir el sello de Dios, pero tenemos que esforzarnos, como dice el apóstol, con temor y temblor. Los que salgan del mundo para ser diferentes de los del mundo en palabras y obras, los que se den cuenta que es un honor llevar el sello de Dios, recibirán poder para convertirse en hijos de Él. Y nadie entrará en los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios. Querido hermano y hermana, el tema que estamos mirando es un tema de salvación, porque si no recibimos el sello de Dios, si nuestro carácter no es transformado, no vamos a estar en el cielo, no vamos a recibir la salvación. Querido hermano, es un tema que debe embargar nuestra mente, es un tema que debe motivarnos a avanzar en nuestra vida espiritual. Recordad que solos los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros creyentes. El hecho de que tengamos un cargo, que tengamos algún don, un talento en la iglesia, un talento especial para colaborar, no significa que ya estemos listos. No, muchos les hace falta. Necesitamos el sello de Dios en nuestras frentes para tener la seguridad de nuestra salvación. Queridos hermanos, ¿deseamos ser sellados para la eternidad? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? Solamente así podemos estar en pie dentro de los 144,000. Aquellos que serán tomados de entre los hombres y serán tomados como primicias para Dios y para el Cordero. Querido hermano, el Espíritu Santo hoy se ofrece gratuitamente. La gracia se ofrece a todo el mundo. Echemos mano del poder que Dios nos ha dado. Esforcémonos para un día poder estar con Cristo en gloria. Quiero invitarles para que podamos también poder elevar nuestras oraciones al Señor y poderle decir al Señor que pueda ayudarnos a habitar, pueda ayudarnos para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y de esa manera el sello de Dios pueda ser puesto en nuestras frentes. Quiero invitarlos para que allí donde nos encontramos, en nuestras casas, junto a nuestras familias, podamos inclinarnos, podamos arrodillarnos, podamos cerrar nuestros ojos y podamos dirigirnos al Señor con un corazón sincero. Y podamos también, aparte de esa oración, poder en nuestra oración personal decirle al Señor que nos ayude, nos transforme, confesar nuestros pecados. Querido hermano y hermana, estamos a tiempo de poder entregarnos a Dios sinceramente y de corazón. Aprovechemos el tiempo, Cristo se avecina. Vamos entonces a hacer esta oración.
Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, tu nombre sea ensalzado y glorificado por la eternidad. Te damos gracias, oh Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay tantas debilidades en nuestras vidas, a pesar de que tenemos tantos defectos, tú, Señor, nos amas con amor inigualable. Gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por el medio del cual podemos estar seguros del perdón ofrecido. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos rogarte, Señor, de que esa obra que has empezado a hacer en nosotros pueda, Señor, ser continuada. Que podamos, Señor, seguir siendo transformados de gloria y gloria. Que podamos, Señor, manifestar tu imagen al mundo que nos rodea. Ayúdanos, Señor, porque tenemos debilidades en nuestras vidas que reconocemos que sin ti no podremos vencer. Te pido, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan, por nuestros hermanos, por los simpatizantes, por las visitas, por aquellas personas que escuchan este mensaje, Señor. Te pido por ellos para que tu Santo Espíritu obre en sus vidas, obre en sus corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes a aprovechar el tiempo en que vivimos y que ese corto tiempo de gracia que aún tenemos, podamos, Señor, aprovecharlo para tener ese aceite de reserva que necesitamos para nuestra salvación. Señor, te rogamos que mantenga nuestros nombres escritos en el libro de la vida para que podamos vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que un día, ya no sea a través de la web, de la internet, sino que podamos estar todos juntos, abrazarnos, poder conversar de las diferentes experiencias y poder, Señor, estar gozosos de estar contigo por las edades eternas. Regálanos, Señor, tu bendición. El Señor sea derramando su paz y su gracia en nuestras vidas. Súplicas, ruegos que hacemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.